Mitos y leyendas. La búsqueda del libro de los hechizos. Una leyenda habla de la existencia de un libro de magia desde hace 5000 años. Fue el legado de un dios egipcio y contiene hechizos que pueden predecir el futuro. Se llama el libro de Thoth. Y su contenido es muy misterioso. Algunos dicen que contiene rituales antiguos usados por organizaciones secretas. Todo aquel que es admitido en la orden ha de morir simbólicamente y renacer. Otros dicen que otorga a sus lectores el poder de adivinar el futuro mediante las cartas del tarot. El libro del tarot original estaba grabado en unas tablas de oro y era el libro de Thoth. Y según otros, el libro ofrece a sus seguidores un mundo de amor libre y drogas, elemento central de la cultura del rock and roll de los años 60. Personas famosas del mundo como los Beatles o los Rolling Stones están muy interesados en estas cosas. Pero ¿cuál es la verdad del libro de Thoth? ¿Qué esconden sus páginas? ¿Existe siquiera? En Egipto, expertos siguen buscando respuestas. Esta es la historia de la búsqueda para descubrir la verdad sobre el que, según algunos, es el libro más importante jamás escrito. Centro de Londres. En esta ajetreada ciudad se esconden librerías especializadas en lo oculto y el esoterismo. Venden de todo, desde libros sobre sabiduría antigua a amuletos mágicos. Pero una de las imágenes más comunes es la de un antiguo dios egipcio. Se llama Thoth. Y es una extraña figura con cuerpo humano y cabeza de animal. Y en los estantes hay copias de su libro, el llamado libro de Thoth. 5000 años después de que se escribieran los libros de Thoth originales, siguen cautivando a la gente. A mí me han pedido que participe en conferencias donde las imágenes sobre el escenario y en las tarjetas identificativas son la figura de Thoth. Pero ¿quién era Thoth? ¿Y por qué un texto que data de la época de las pirámides sigue causando tal efecto incluso hoy en día? La respuesta se esconde en una enrevesada historia que tuvo lugar a miles de kilómetros de distancia, en el norte de África. El Valle del Nilo. Durante años, en lugares de todo Egipto, arqueólogos han ido descubriendo la que probablemente fuera la mayor civilización del mundo antiguo. Martin Raven participó en la excavación de tumbas de 4000 años de antigüedad. Hemos desenterrado una gran necrópolis llena de tumbas con preciosas pinturas, relieves murales e inscripciones. Excavaciones como estas han revelado que el antiguo Egipto poseía una cultura sofisticada, un complejo sistema de creencias y un panteón de dioses. Uno de los más importantes era Thoth. Aparece representado con cuerpo humano y cabeza de ibis, o con cuerpo de babuino. En el antiguo Egipto creían que los dioses eran invisibles, pero si querían manifestarse ante los ojos de los humanos, necesitaban una forma corporal. Muchos dioses tenían un animal sagrado que se creía que estaba conectado con ellos. El babuino, un mono que a veces parece muy sabio, muy humano, como si tuviera pensamientos muy profundos, estaba conectado con el dios Thoth.
Su otro animal sagrado era el ibis, que también es muy silencioso y camina entre los humedales y el barro, y parece que también tuviera pensamientos muy profundos. Para los antiguos egipcios, Thoth era un dios con poderes excepcionales. Thoth era el secretario de los dioses, anotaba lo que decidían. Así que se convirtió en el dios de la sabiduría y a veces también en el dios de la curación y de la magia. Según cuenta la leyenda, Thoth dejó a los mortales el legado de su magia en un libro que otorgaba a sus lectores poderes increíbles. Según la literatura del antiguo Egipto, el libro de Thoth contiene una sabiduría mágica, esotérica y secreta que permitiría a un individuo comunicarse con los dioses, hablar con los animales y acceder al más allá. Tal era la reputación del libro de Thoth que su fama se extendió por el mundo antiguo. En el siglo III a.C., el rey guerrero Alejandro Magno invadió Egipto. Los invasores griegos se quedaron asombrados ante lo que se encontraron. Les deslumbró esa civilización de edificios maravillosos. Pirámides, estatuas, todas las cosas fabulosas que podemos ver hoy en día, pero que en aquella época estaban en todo su esplendor. Quedaron tan impresionados que adoptaron gran parte del credo egipcio, incluidos algunos de sus dioses. Uno de ellos era Thoth. Los griegos ya tenían la figura de Hermes, el dios que, según creían, era el patrón de lo que podríamos llamar ciencia. Era el inventor de la escritura. Así que se encontraron con la figura de Thoth, que según los egipcios, también era el inventor de las matemáticas y la geometría, que les habían permitido construir las pirámides. Así que los griegos asociaron su figura de Hermes a la figura de Thoth del antiguo Egipto. Los griegos declararon que Thoth y Hermes eran el mismo dios. Se dice que también adoptaron el libro de Thoth y crearon una nueva versión, el Corpus Hermeticum. Pero en el nuevo libro se colaron influencias griegas. El texto egipcio original y el nuevo texto griego se confundieron. Y así, mientras la cultura griega engullía a la egipcia, el texto original de Thoth sencillamente desapareció. Los griegos fueron seguidos por los romanos. La sabiduría del Corpus Hermeticum fue absorbida por la cultura romana antigua. Pero entonces se produjo un cambio crucial. El cristianismo se extendió por Europa. Las referencias a dioses paganos como Thoth y Hermes fueron prohibidas. La versión griega del libro de Thoth fue eliminada. Con la aparición del cristianismo, sobre todo cuando fue adoptado como religión oficial por el Imperio Romano, sustituyendo así a la antigua filosofía pagana. Los que defendieron las ideas paganas fueron quemados en la hoguera o torturados en la rueda. Los estragos causados por la intolerancia provocaron la pérdida del Corpus Hermeticum.
Primero se había desvanecido el libro de Thoth original en Egipto. Luego la versión griega, el Corpus Hermeticum, también desapareció. Lo que estuviera escrito en el libro de Thoth parecía haberse perdido para siempre. Pero entonces se produjo otra revolución en el pensamiento occidental. En el siglo XIV, el Renacimiento llegó a Italia. Fue una época de fermento intelectual y grandes preguntas. Surgieron nuevas ideas y se descubrieron otras antiguas. Entre ellas, la sabiduría de la Grecia clásica y Egipto. El propio nombre del movimiento lo indica, Renacimiento. Y la primera constancia que se tiene de su uso fue en el siglo XV, cuando alguien dijo: me parece reconocer en este nuevo aprendizaje el renacimiento de la cultura antigua. Con él llegó un renovado interés por las ideas precristianas. Si pensamos en los cuadros de Botticelli, por ejemplo, Venus y Marte, o el nacimiento de Venus, son dioses paganos que estaban siendo pintados por primera vez en Europa desde hacía miles de años. Este nuevo interés en la sabiduría del pasado dio lugar al redescubrimiento de la versión griega del libro de Thoth, el Corpus Hermeticum. Para la cultura cristiana de la época fue un hallazgo explosivo. La Iglesia Católica llevaba más de 1000 años gobernando Europa. Pero cada vez eran más los que pensaban que era demasiado autoritaria y poderosa. Las instituciones se habían vuelto terriblemente corruptas. El oficio del Papa había quedado totalmente desacreditado. Las bulas se compraban y vendían. La Iglesia había perdido el respeto incluso del pueblo llano. Había una corriente de oposición cada vez mayor. La gente empezó a volver la vista hacia el antiguo Egipto y la Grecia clásica para encontrar una inspiración religiosa alternativa. Alguien llevó a Florencia los libros de Hermes, el Corpus Hermeticum, y la corte de los Medici, que todavía se estaba recuperando del descubrimiento de Platón y de los filósofos presocráticos, se encontró de repente con estos libros de Hermes o de Thoth por primera vez. La versión griega del libro de Thoth fue traducida al latín y publicada en Italia. Se convirtió en uno de los libros más influyentes de la época. Se hicieron varias ediciones durante el siglo y medio siguiente. Puede que no fuera el texto egipcio original, pero hizo que por el mundo renacentista se extendiera una ola de optimismo. Lo que hacía que el mensaje de esta versión griega del libro de Thoth fuera tan emocionante era su visión del lugar del hombre en el mundo. Para aquellos cuya intención era desafiar la ortodoxia de la Iglesia, llegó como una revelación. Presentaba una visión completamente distinta de la humanidad, no como una figura que después de haber sido desterrada del jardín del Edén, vagaba sin rumbo. El libro de Thoth sostenía que el hombre ocupaba una visión elevada dentro de la creación. El mensaje del libro de Thoth parecía implicar que el hombre era algo más que un sirviente de los dioses. No solo tenía los mismos poderes que los dioses,
sino que era su deber usar esos poderes para crear un mundo mejor, más bello. Thoth parecía ofrecer una nueva visión de la importancia del lugar del hombre en la Tierra. Los libros de Thoth dicen que el hombre está a medio camino entre los ángeles y los animales, y tiene un papel muy especial. Es un co-creador junto a Dios, y debe crear objetos de belleza, siguiendo el ejemplo de Dios tal y como Él lo hizo. Expone una idea optimista sobre el hombre, sobre los poderes de la mente, la imaginación, la capacidad de comprender el mundo. Para muchos, el libro de Thoth parecía ofrecer una visión muy atractiva de la humanidad. Y como aparentemente databa del antiguo Egipto, el conocimiento de Thoth era casi tan antiguo como el propio mundo. Podemos imaginarlo como una especie de cascada, una especie de montaña con un lago en la cima, de aguas cristalinas que con el tiempo había ido descendiendo. Eran las mismas aguas, pero se habían ido enturbiando. Y lo que los filósofos del Renacimiento creyeron, cuando tuvieron el Corpus Hermeticum en sus manos, era que iban a ir a la fuente, al origen de las aguas puras del conocimiento antiguo. Lo irónico era que esa filosofía alternativa se basaba en la versión griega del libro de Thoth. Nadie podía estar seguro de cuánto tenía en común con el texto egipcio original. Pero en el nombre de la sabiduría egipcia avanzarían en direcciones muy curiosas. A principios del siglo XVIII se estableció en Londres la primera gran logia masónica, la que llegaría a convertirse en la sociedad secreta más poderosa de todos los tiempos. Una organización de políticos, presidentes, líderes empresariales y cívicos. Pero a principios del siglo XVIII estaba compuesta por un pequeño grupo de hombres que anhelaban un mundo mejor. Era una época de guerra e intolerancia. Había luchas entre Inglaterra y Escocia, entre católicos y protestantes. El período inicial de la francmasonería fue uno de gran inmoralidad. En política y religión había muchísima corrupción. Ellos intentaban buscar un modo de unir al pueblo para olvidar esas diferencias. Los primeros masones buscaron inspiración a su alrededor y la encontraron en el redescubrimiento que el Renacimiento hizo del mundo antiguo. Puede que no seamos capaces de señalar los vínculos históricos concretos, pero podemos decir que los rituales y el propósito fundacional de la francmasonería se remontan al antiguo Egipto. Como los hombres del Renacimiento antes de ellos, los primeros masones quedaron cautivados por la visión más activa que tenía Thoth de la humanidad. La Grecia clásica y Egipto eran consideradas la cuna de la civilización, de cosas como la ciencia y las matemáticas, que por ejemplo eran la base de la arquitectura. Los masones los consideraban los cimientos del arte que habían dejado atrás. Así que sentían una gran reverencia por cualquier cosa de la época clásica y del antiguo Egipto. Para plasmar esa reverencia, los masones adoptaron símbolos egipcios. Importaron cosas como la esfinge, las pirámides y lo que tuviera que ver con Egipto. Ahora nos encontramos en la sede de la francmasonería en Londres. Y la logia número 10 es un soberbio ejemplo de arquitectura egipcia contenida.
Hay copias del libro de los muertos de los egipcios en las paredes y columnas, cuyos pilares están decorados con flores de loto. Y lo que es más importante, los masones se centraron en una parte en concreto del Corpus Hermeticum. Era un ritual que todos los masones tenían que pasar. Y según creían, provenía directamente del antiguo Egipto. Era el ritual del Renacimiento. Todo aquel que es admitido en la orden ha de morir simbólicamente y renacer como una nueva persona. Y esta idea del renacimiento es una idea central en los libros de Thoth, en el Corpus Hermeticum. Thoth vuelve a aparecer en todo su esplendor, igual que ante los antiguos egipcios, como la figura que otorgaría todo el conocimiento al iniciado y le garantizaría su personal inmortalidad. Una nueva era proclamó haber redescubierto las costumbres del antiguo Egipto, a pesar de que el texto en que se basaba estaba en griego. Pero nadie podía saber qué había en el libro de Thoth original. Como resultado, pronto aparecerían varias versiones diferentes. París, finales del siglo XVIII. Mientras la francmasonería se extendía por Europa, algo nuevo despertaba en Francia. Antoine Cor de Gébelin era un famoso escritor y pensador suizo. Cor de Gébelin era ocultista y masón. De hecho, pertenecía a la misma logia masónica de París que Voltaire y era amigo del rey de Francia. Así que estaba muy bien conectado. Cor de Gébelin tenía dos intereses principales. El primero era el antiguo Egipto. Y el segundo, los juegos de cartas. Las cartas eran un popular pasatiempo. Muchas tenían ilustraciones de figuras y eventos míticos o populares. Se usaban en un juego llamado tarot, el equivalente del siglo XVIII al romy o al bridge. A mediados del siglo XVIII, Cor de Gébelin unió sus dos intereses. Mientras usaba una baraja de cartas del tarot, llegó a una sorprendente conclusión. Empezó a fijarse en la baraja y se dio cuenta de que estaba basada en la filosofía hermética. Entonces empezó a pensar que todas las cartas parecían estar relacionadas con el libro más importante del mundo, el libro del conocimiento. La teoría de Gébelin, según la cual las cartas eran el libro de Thoth original, no es tan extraña como parece. Sabía que los egipcios habrían usado jeroglíficos para escribir el libro de Thoth. Los jeroglíficos son imágenes, al igual que las cartas del tarot. Por lo cual, le pareció que tenía sentido que la sabiduría egipcia original del libro de Thoth pudiera haber sido representada en las cartas mediante las ilustraciones. Solo hacía falta que alguien tan perspicaz como Cor de Gébelin lo descubriera. Así que tenemos la baraja de cartas con imágenes que podría ser un libro de jeroglíficos, que podría ser el libro de Thoth. En 1733, Cor de Gébelin anunció sus conclusiones en un nuevo libro. En él realizaba la novedosa afirmación de que el libro de Thoth, que llevaba 5000 años perdido, era en realidad una baraja de cartas. Incluso mantenía que la palabra tarot derivaba del antiguo Egipto.
Creía que la palabra tarot era una palabra egipcia, lo que demostraba que por tanto el tarot también lo era. Dijo que derivaba de las palabras egipcias tar-rar, que significan camino real, en el sentido del camino real al conocimiento, lo que sugería que era el libro de Thoth. En aquella época no pareció importar que nadie supiera interpretar los jeroglíficos egipcios. Kor de Yebelan creía que se había topado con una antigua verdad y descubierto el libro de Thoth original. Su libro despertaría un gran interés. Un hombre que quedó cautivado por él fue un vendedor ambulante, maestro y espiritista llamado Jean-Baptiste Alliet. Durante años había coqueteado con el ocultismo. Alliet cogió la idea de Kor de Yebelan y la hizo suya. Creó una baraja del tarot ligeramente diferente. Lo llamó el tarot Eteilla. Básicamente, Alliet se llamaba a sí mismo Eteilla por motivos mágicos. En realidad era su apellido escrito al revés. Alliet afirmaba que sus cartas tenían un toque egipcio auténtico. La primera carta que vemos aquí es un consultante que de hecho parece un hombre egipcio. El consultante es aquel que busca adquirir conocimiento en una lectura del tarot. Pero Alliet no se quedó ahí. Si comparamos al loco de las cartas Eteilla con el loco francés, el francés sufre el ataque de un perro porque es un extraño. Para que quedara más egipcio, creyó que la criatura que debería atacarle, en este caso, debería ser un leopardo, porque pensaba que venían de Egipto. Así que es un leopardo el que le muerde la pierna al loco en vez de un perro. Estas cartas, según Alliet, representaban la auténtica sabiduría de Thoth. Y lo que es más, podían hacer algo verdaderamente mágico. Podían adivinar el futuro. En 1788, Alliet creó la Sociedad para la Interpretación del Libro de Thoth. Era una sociedad dedicada a la lectura de sus cartas del tarot. Casi 2000 años después de su desaparición, afirmaban que la versión original, la versión egipcia del libro de Thoth, había reaparecido gracias a la labor de dos franceses. La leyenda del libro de Thoth había dado un nuevo giro. Pero pronto habría una versión más del libro. En 1904, un excéntrico e idiosincrático inglés viajó a Egipto. Se llamaba Aleister Crowley y era el líder de una sociedad ocultista llamada la Orden Hermética del Alba Dorada. Crowley se creía un artista, un pintor, un poeta, un gran mago que estaba destinado a la grandeza. Podía sentirlo en su interior. Afirmaba que un día en el Cairo, los dioses egipcios le habían transmitido un mensaje. Dijo que a lo largo de 3 días había experimentado una serie de revelaciones. Se sentó en su estudio, en su mesa, con sus utensilios de escritura, y se le apareció un ser que era como transparente. Se colocó junto a su hombro izquierdo y le empezó a dictar lo que tenía que escribir, y eso hizo. Crowley estaba seguro de saber quién le hablaba. Básicamente era un mensaje proveniente de Thoth. Crowley tituló el texto El Libro de la Ley. Si contaba la verdad, sería la versión más auténtica del libro de Thoth hasta el momento. Provenía del propio Dios.
Crowley lo describió como el evangelio de una nueva era. Su versión del libro de Thoth consistía en una serie de dogmas. En la tercera línea dice que todos los hombres y mujeres son estrellas, que no necesitamos un ser central que nos indique la dirección, sino que cada uno podemos encontrar nuestra propia dirección. Con ese fin, Crowley argumentaba que el dogma más importante del nuevo libro de Thoth era «Haz tu voluntad», que será toda la ley. Thoth, personificado en el libro de la ley, se convirtió en la base de una nueva religión independiente. Crowley la llamó Thelema. Era una religión en la que valía casi todo. Thelema significa voluntad, que es de lo que todo el mundo habla al referirse a Crowley. No solo voluntad, sino deseo también, incluyendo su aspecto sexual. La versión de Crowley del libro de Thoth colocaba la magia sexual en el centro. Y el acto sexual se convirtió en un sacramento. Practicaban el amor libre, tomaban drogas, tenían visiones, eran promiscuos y tenían muchos hijos. No intentaba estafar a nadie, creía de verdad que era alguien importante. Hacia el final de su vida, Crowley recopiló sus pensamientos, pero no fue en un libro, sino en una nueva baraja de cartas del tarot. Crowley sentía que las cartas del tarot eran el mensaje de todo lo que intentaba transmitir con su filosofía de Thelema. Las publicó como una versión más del libro de Thoth. El libro de Thoth, que originariamente había sido escrito en papiro, habría sufrido otra metamorfosis y pareció usarse como justificación para, entre otras cosas, unas prácticas sexuales muy extrañas. Crowley murió en 1947, pero su legado sería recibido por una nueva generación. Los años 60, Gran Bretaña. La versión de Crowley del libro de Thoth fue adoptada por la contracultura del rock and roll. El significado de lo que antaño había sido el libro de Thoth era algo totalmente confuso. Había 4 posibles versiones del libro de Thoth y su magia. La antigua versión griega, el Corpus Hermeticum, traducida al latín y aceptada durante el Renacimiento. La versión de Aliet del siglo XVIII, una baraja de cartas del tarot que, según afirmaba, era la representación del texto jeroglífico original. La versión libertina de Crowley, una baraja de cartas del tarot que, según decía, era un mensaje del propio Thoth. Y la versión de 1960, que mezclaba varias versiones anteriores para crear otra diferente. Cuatro versiones completamente diferentes que afirmaban representar el auténtico libro de Thoth. Desde hace más de 100 años, excavaciones arqueológicas han ido desvelando los misterios de la civilización egipcia. Se han desenterrado miles de textos, escritos en papiros. Si el libro de Thoth existe de verdad, este sería el lugar en el que buscarlo. Pero los papiros no desvelan sus secretos con facilidad. Están escritos en 2 sistemas de escritura egipcios diferentes, algunos en jeroglíficos y otros en una variación llamada demótico. Durante siglos nadie pudo interpretar ninguno de los 2. Finalmente, se pudieron descifrar a mediados del siglo XIX con la ayuda de uno de los objetos más extraordinarios jamás hallados.
La piedra Roseta. Tenía el mismo decreto escrito de 3 maneras diferentes: en jeroglíficos, demótico y en griego antiguo. Antes del descubrimiento de la piedra Roseta, nadie sabía cómo interpretar los jeroglíficos. Básicamente eran dibujos muy pequeños, así que la gente intentaba describir lo que veía, tratándolos como símbolos. Por ejemplo, el pájaro está en la casa con el hombre, etc. Eso no se parecía demasiado a lo que los egipcios estaban intentando transmitir en realidad. La piedra Roseta cambió todo eso. La parte griega podía traducirse. Las que estaban en jeroglíficos y en demótico decían lo mismo. Así que los expertos podían recurrir a la parte en griego para averiguar lo que decían los jeroglíficos. Así descifraron el código. Gracias a la piedra Roseta, los expertos pudieron poco a poco interpretar los miles de fragmentos de papiros, obteniendo así resultados intrigantes. En los fragmentos recopilados y traducidos, los egiptólogos han encontrado referencias explícitas al libro de Thoth y también referencias a la magia. Pero no es la magia tal y como solemos entenderla. La gente pensaba que era un milagro que la luna no se precipitara sobre la Tierra, o incluso el sol, que hubiera un cambio entre el día y la noche. Así que la magia del libro de Thoth no ayudaba a predecir el futuro. Era sencillamente una manera de comprender el mundo. La magia es una manera de encontrarle sentido al mundo invisible. Cosas como el cambio de estaciones, que el día y la noche se sucedan, y también las enfermedades. Todas esas cosas cuya causa no eran capaces de identificar. Podías estar vivo un día y muerto al siguiente. Y eso explicaba que la gente buscara ayuda en cualquier ámbito posible. Por eso la magia era tan increíblemente importante para ellos. En los papiros también encontraron referencias a hechizos. Pero una vez más, no eran hechizos como solemos entenderlos. No eran mágicos. Un hechizo que los egiptólogos han catalogado como el número 15 dice así: Que él me conceda ver el disco solar y contemplar la luna sin cesar cada día. El hechizo número 31 trata sobre una amenaza habitual. Atrás, retrocede, atrás, cocodrilo, no te enfrentes a mí porque vivo por mi magia. Así que no son hechizos diseñados para tener un efecto extraordinario. Son más como plegarias. La palabra hechizo no sirve de gran ayuda, porque es la terminología propia que se ha impuesto a la literatura del antiguo Egipto. ¿Significa todo eso que las últimas interpretaciones del libro de Thoth, que ven en él poderes mágicos y sobrenaturales, están simplemente equivocadas? Gradualmente va quedando más claro lo que es el libro de Thoth y lo que no es. Hay referencias a que el hombre sea casi un dios, como creían en el Renacimiento, y también al ritual masónico de la muerte y el renacimiento. Estas pistas sugieren que el corpus hermético griego contenía parte del pensamiento egipcio original. Pero no hay ninguna referencia en ninguno de los papiros al tarot o a imágenes de cartas del tarot. Tampoco hay ninguna referencia a la versión de libre albedrío de Crowley o su defensa de la promiscuidad.
Y no hay ninguna referencia a los rituales del misticismo de la nueva era. Todo eso no son más que invenciones. Pero en esos papiros hay algo que es mucho más significativo. Hoy en día los expertos se preguntan si el libro de Thoth existió alguna vez como un objeto físico. A pesar de las menciones, no estamos convencidos de que exista un libro de Thoth que podamos encontrar algún día. Las referencias al libro de Thoth parecen metáforas de la colección de la literatura religiosa del antiguo Egipto en su totalidad. Hay varias compilaciones del saber mágico escritas en diferentes periodos, que para los creyentes de esos periodos eran el auténtico libro de Thoth. Pero cuando las juntamos todas, son tan diferentes que no hay una tradición común. El libro de Thoth jamás existió. ¿Significa eso que la leyenda de Thoth y su libro mágico desaparecerán? Parece poco probable. En 2002, una encuesta de la BBC situó a Crowley en el puesto número 73 de la lista de británicos más influyentes de la historia. Y una nueva generación está ensalzando las leyendas del antiguo Egipto. Nuevas películas y videojuegos se inspiran en el antiguo Egipto. Y aunque no exista ningún libro de Thoth, eso no impedirá que una nueva generación crea en él. La leyenda de Thoth y su magia, con 5000 años de antigüedad, sigue ejerciendo una fuerza muy poderosa. Hoy en día, sigue habiendo sociedades secretas que consideran a Thoth el Mistagogo arquetípico, la persona, el dios que nos guiará hacia los misterios arcanos de la conciencia. Es muy extraño. Pero parece que Thoth tiene algo diferente que decir cada siglo. Se ha convertido en una figura central para la gente que cree que hay algo más en este mundo de lo que puede explicar la ciencia.